que hacer en este tipo de pacientes y la disfunción tiroidea y el impacto que puede tener en reproducción. Realmente hay mucha controversia en este tema, sobre todo en 2 o 3 puntos específicos que vamos a hablar ahorita. No tengo ningún conflicto de intereses con los datos que se informan en esta charla, realmente son producto de la evidencia científica y la experiencia personal en el área de reproducción. Recordar que infertilidad es la incapacidad de una pareja que lleva buscando un bebé, que lleva 1 año más buscando un bebé y no logra quedar en embarazo. Y hay muchos factores que que se involucran y entre ellos el más importante es la edad. Por eso, si una pareja, la mujer tiene más de 35 años, se llega al límite del diagnóstico cuando tiene 6 meses o más, no 1 año. Y la prevalencia realmente es alta, veamos que casi el 15% de las parejas presentan infertilidad. Esto nos lleva a que muchas veces en la consulta, tanto médica general como ginecológica, nos va a llegar una alta frecuencia de pacientes con infertilidad y es muy importante entender, porque muchas veces en nuestra cultura también se piensa que el hombre es muy baja la probabilidad, que el hombre y la mujer tienen una probabilidad muy similar de tener alteraciones que nos lleven a infertilidad. El 50%, 55% de las causas están en la mujer, un 35-40% de las causas están en el hombre, pero ven, esto es importante, hasta un 30% de las alteraciones están en el hombre y la mujer al mismo tiempo. Por eso tenemos que hacer una evaluación de la pareja en conjunto cuando nosotros vamos a definir qué es lo que está pasando. Un 40% de las causas son de origen tubárico, pero vean, y aquí es donde viene el grupo que vamos a evaluar en el área de reproducción asociado a las alteraciones tiroideas, que es la disfunción ovulatoria. Un 40% de las parejas tienen alteraciones ovulatorias. Y con todo eso se estudian y se hacen los estudios básicos a las parejas y encontramos que un 10% de las parejas, todos los estudios son normales y eso es lo que definimos como infertilidad inexplicada. ¿Qué vamos a tratar en esta charla desde el punto de vista de la disfunción tiroidea? Primero vamos a hablar de la prevalencia, algunos datos de los trastornos tiroideos y la infertilidad. Vamos a hablar algunos datos muy cortos sobre la función tiroidea y el efecto que tienen las alteraciones tiroideas en el ovario y el endometrio. Hablaremos un poquito de la fisiología tiroidea y luego terminaremos con estos trastornos de la tiroides que vamos a tocar, qué efecto tienen sobre la fertilidad. Realmente los trastornos tiroideos son muy frecuentes. Si nosotros los definimos acá, vean, el 5 al 7% de las mujeres en edad reproductiva tienen hipotiroidismo subclínico, un 0.3 al 1% hipertiroidismo, entre un 0.2 al 4.5% ya hipotiroidismo manifiesto o clínico, y esto que vamos a discutir ahora más adelante, me imagino, que sería la autoinmunidad tiroidea, que es muy frecuente. Estamos hablando de entre un 5 a 10% de las mujeres en edad reproductiva sufren de niveles de anticuerpos antitiroideos elevados. La fisiología tiroidea es compleja realmente. ¿De qué depende la producción de hormonas tiroideas? Depende de la ingesta de yodo, ¿sí? Y depende de todas las enzimas, de todos los transportadores que nos ingresan ese yodo, que entra en forma de yoduro, ¿sí?, al tirocito, donde aquí en esta área ciliada acá, donde está la pendrina que nos ayuda a entrar ese yodito, aquí se une con una proteína que se llama la tiroglobulina, que tiene unos receptores, ¿sí?, que se llaman los receptores que se yodan, esos residuos de tirosilo se yodan y se forman las yodotironinas, que se fusionan en 2 yoditos o 3 yoditos y nos da la T4 o la T3, donde la T3 es la hormona metabólicamente activa. Después la TSH viene y nos da la orden, necesito hormona tiroidea, y esa hormona tiroidea se va al torrente sanguíneo, se suelta de la tiroglobulina, las yodotironinas, se fusionan y se forman, como les dije, triyodotironina o T4 y sale al torrente sanguíneo. Sale en su mayoría en T4, pero la T3 es la metabólicamente activa. Entonces cada órgano tiene unas enzimas que se llaman las desyodasas, que la transportan de acuerdo a sus necesidades a las hormonas tiroideas al T3, ¿sí? Entonces las hormonas tiroideas realmente, si ustedes se ponen a analizar, tienen montones de acción, ¿sí o no? Evalúan todo, miren todo el listado de funciones que tienen, desde el crecimiento y desarrollo, termorregulación, consumo de oxígeno, síntesis y degradación de proteínas, actúan en la síntesis y degradación de las grasas, que es el punto que más conocemos,
en la síntesis de glucosa y la utilización de la glucosa, crecimiento y diferenciación de la persona, desarrollo del sistema nervioso central y periférico. En todos los campos están las hormonas tiroideas haciendo su efecto. Contracción y motilidad intestinal, desarrollo y erupción dental. Y en fertilidad tiene un papel súper importante en la función ovárica, en el desarrollo folicular y en la producción pues subsecuente de hormonas esteroideas. El hipotiroidismo, entonces, que es el déficit de esa hormona tiroidea, ¿sí? Recuérdense, ahorita hablamos de hipotiroidismo subclínico y autoinmunidad. El hipotiroidismo es cuando tenemos una TSH elevada y una hormona tiroidea disminuida. Eso se llama hipotiroidismo. Y ahorita hablaremos un poco de los puntos de corte. ¿Qué pasa entonces en reproducción con el hipotiroidismo? Si tenemos bajos los niveles de hormona tiroidea, va a haber cambios en el metabolismo periférico de los estrógenos. Se ha visto que se aumentan los niveles de tiroglobulina, hiperprolactinemia por aumento de TRH y TSH. Ojo con las hiperprolactinemias leves o moderadas. Muchas veces son hipotiroidismos ocultos y nosotros, si no le estudiamos una adecuada función tiroidea, tratamos la hiperprolactinemia y sigue la paciente hipotiroidea. Afecta la fisiología de la ovulación por alterar la posibilidad de GnRH. Acuérdense que la GnRH es la que estimula la hipófisis para producir FSH y LH. Efectos en diferenciación morfológica y función de la célula granulosa, y afecta por eso la fertilización y el desarrollo del blastocisto, que es el embrión de día 5 que se implanta en el endometrio, en el útero. Entonces recordar que el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿sí?, se entrelaza intrínsecamente ofreciendo una relación bidireccional que se modula de acuerdo a los niveles de hormona tiroidea, ¿sí? En reproducción, ¿sí?, hay procesos como la foliculogénesis, la fertilización, la embriogénesis y la implantación, que todas esas áreas hay receptores de hormona tiroidea que tienen efectos positivos sobre estas fases, ¿sí? En la célula granulosa hay receptores de hormona tiroidea, y si no hay y tienen deoionidasas, que es lo que le había dicho, o sea, que transforman el T4 en T3 según sus necesidades. Y la deoionidasa 3 que hace que si hay mucha T3, la vuelve y la inactiva y la forma T3 inversa. Entonces controlan, en esas mismas células se controla la producción y la necesidad de hormonas tiroideas de acuerdo pues a la función en el momento que se necesite. Si está alterado porque no tenemos hormonas tiroideas, pues ¿qué va a pasar con esas células granulosas? Se detiene su función y por eso muchas de estas pacientes pueden terminar en oligoanovulación. El ovario en sí tiene receptores de FSH que son regulados por los mismos niveles de FSH y son regulados por los niveles de estradiol. En el endometrio también es súper importante la acción de las hormonas tiroideas. Sus receptores orquestan la modulación de la receptividad endometrial, influyendo en el establecimiento de la ventana de implantación del blastocisto. Si hay alteraciones de las hormonas tiroideas, como hipotiroidismo, hipertiroidismo, la implantación se puede alterar a esa ventana y se reduce la tasa de embarazo. Entonces, aquí vemos los dos, digamos, alteraciones tiroideas que conocemos, que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Qué efectos hacen en ese eje el hipotiroidismo y el hipertiroidismo? Entonces, el hipotiroidismo, ¿qué hace? Se aumenta la TRH, se aumenta la TSH, se aumenta, ya hablamos, los niveles de prolactina, se bajan la globulina transportadora de hormonas sexuales, cambian los niveles de las gonadotropinas SH y NLH, la secreción, se reducen los niveles de testosterona y estradiol, y todo esto termina en oligoanovulación, o sea, alteraciones de la ovulación, alteraciones de la frecuencia en el ciclo menstrual y muchas veces en menorragias, aumento del volumen sanguíneo. El hipertiroidismo, por su lado, ¿qué nos lleva? Nos lleva al revés, ¿sí o no? Aumenta los niveles de andrógenos, ¿sí? La clearance de estradiol baja, los niveles de globulina transportadora de hormonas sexuales suben, el estradiol sube, y recuerden que las hormonas, si son muy bajitas, hacen efecto, y si son muy altas también, y nos bloquean la ovulación y nos dan oligoalomenorrea, y todo esto termina ¿en qué? En infertilidad, por alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces el hipertiroidismo, digamos que es el más sintomático inicialmente, ¿sí? Todos conocemos los síntomas del hipertiroidismo, pero es mucho menos frecuente. Se consideran que el 5.8% de las mujeres con hipertiroidismo experimentan infertilidad primaria o secundaria que puede resolverse con la solución de los niveles de hormonas. Se asocia con mayor riesgo de aborto espontáneo, es muy importante,
y puede afectar la fertilidad no solo a través de las alteraciones hormonales, sino porque también hay autoinmunidad tiroidea que se asocia. Las mujeres que se someten a terapia con yodo radioactivo, eso es muy importante, deben esperar 6 meses después de su tratamiento para ya iniciar la búsqueda de embarazo. Esta es nuestra sede de INSER en la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Cartagena, lo que conforma la marca, pues nosotros denominamos ahora INSER Caribe. Los invitamos a todos a conocer pues nuestras sedes. Entonces ahora viene, ya vimos que el hipertiroidismo hay que controlarlo. El hipertiroidismo realmente no lo manejamos normalmente ni el ginecólogo, ni lo manejamos. Nosotros lo diagnosticamos y es importante cuando lo diagnostiquemos apoyarnos con el endocrinólogo clínico, ya que la yodoterapia, la necesidad de cirugía, bueno, eso es inherente con el endocrinólogo. Ya cuando nos vamos a esto, que sí muy bien lo podemos manejar nosotros los ginecólogos, los médicos generales, entonces nos enfrentamos a 3 espacios. El hipotiroidismo clínico, ¿qué hacer? El hipotiroidismo subclínico, que es niveles de TSH elevados, pero los niveles de hormona tiroidea son normales. O si nosotros tenemos adicionalmente alguno de estos dos, a niveles de anticuerpos antitiroideos elevados. O sea, ¿qué hacer en cada uno de estos espacios? Hipotiroidismo clínico y infertilidad está totalmente claro. El hipotiroidismo está relacionado con un mayor riesgo de infertilidad, complicaciones durante el embarazo, alteraciones hormonales, ocasionan anovulación y deterioro de la función de fase lútea, y la mujer con hipotiroidismo e infertilidad debe iniciarse inmediatamente la terapia. Hablemos de puntos de corte. ¿Cuánto es un hipotiroidismo clínico? TSH mayor de 10, hipotiroidismo clínico. ¿Sí? Eso es importante. Y si nos vamos a que tenemos una TSH de mayor de 4.5 o 4, entre 4.5 y 10, ahí sí hacemos niveles de, pues por supuesto también mayor de 10, cuando es mayor de 10 la TSH, hacemos niveles de 4 libre, anticuerpos para estudiar y profundizar realmente hasta qué punto es hipotiroidismo clínico, pero ya vemos los puntos de corte, TSH mayor de 10, hipotiroidismo clínico, o entre 4 y 10, depende de los niveles de hormona tiroidea. Entonces el hipotiroidismo clínico está clarísimo, hay que tratar a todas las pacientes cuando nosotros diagnosticamos a este grupo. Pero ahora viene el grupo de pacientes, a estas pacientes cuando nosotros las diagnosticamos y las tratamos, debemos tender de buscar que los niveles de TSH los tengamos por debajo de 2.5, ¿listo? Cuando ya vamos a empezar a su tratamiento. El hipotiroidismo subclínico de infertilidad, entonces ahí empieza ya el espacio en el cual, ¿será que sí el hipotiroidismo subclínico nos ocasiona fertilidad? Hay estudios entonces que nos muestran que una TSH mayor a 4 está fuertemente correlacionada con infertilidad. La variación de estos niveles, de este punto de corte, en algunas sociedades científicas empezaron a crear, pues, a ver si el punto de corte es 4, si es 4.5, si es 5. Dejemos el punto de corte según la Sociedad Europea de Tiroides y la Americana de Tiroides en 4. Cuando esos pacientes se llevan a fertilización in vitro, se recomienda que el tratamiento con levotiroxina debe darse en todas las mujeres que tengan TSH mayores de 4, independientemente si nosotros tenemos anticuerpos peroxidasa o antitiroglobulina positivos. Si la TSH está entre 2.5 y 4 con anticuerpos tiroideos positivos, se debe dar tratamiento. Y ahí es donde empieza uno a pensar. ¿Quién piensa de ustedes, pueden alzar la mano, que tiene la TSH entre 2.5 con anticuerpos antitiroideos positivos, le dan tratamiento? ¿Quién le daría tratamiento? ¿Quién más? 2, 3, ¿sí? 4, 5, bueno, muy bien, 5 entre 30 personas, ¿sí o no? Realmente este es el punto que es de definir y ahorita vamos a aclararlo. La autoinmunidad tiroidea, entonces, los anticuerpos antitiroideos son los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos antiperoxidasa. Si vamos a toda la gran cantidad de estudios, los que más soportan el estudio y la determinación de alteraciones son los anticuerpos antiperoxidasa. No estoy diciendo que no son importantes los antitiroglobulina, pero en todos los guías de estudio, recomendaciones con los efectos, el anticuerpo que se predomina en el estudio o con mayor frecuencia se recomienda ordenar es el anticuerpo antiperoxidasa o anticuerpo antimicrosomal. Esto se ha visto que la autoinmunidad tiroidea más frecuente que afecta en la edad reproductiva y tiene una prevalencia entre el 4.8% y el 25.8% de las mujeres. Esta autoinmunidad tiroidea se ha visto que puede afectar la reserva ovárica solo autoinmunidad tiroidea, ya que estos anticuerpos inician una respuesta inmune que
ocasiona daño directo al tejido ovárico, ¿sí? Alterando la reserva ovárica, ¿sí? Sobre todo, y esto es algo que nosotros no vemos, los puntos o los niveles de anticuerpos. Normalmente uno ve en los laboratorios y el anticuerpo, el nivel sale 30, que es el punto de corte, 35, y uno dice, uy, salió los anticuerpos positivos. Realmente las investigaciones científicas se ven que el punto de corte que tiene un efecto que realmente puede preocuparnos es cuando tiene niveles de anticuerpos mayores de 100 unidades mililitros, ¿sí? Y los niveles pues, de TSH mayor de 2.5. Este grupo es un grupo que empieza a analizarse, entonces ya estamos respondiendo a la pregunta. Si tiene anticuerpos positivos y TSH entre 2.5 y 4, pongámosle atención a los niveles de anticuerpos. Si los niveles de anticuerpos están súper altos, esa puede ser una paciente que va a ser candidata a iniciar tratamiento. La autoinmunidad tiroidea, entonces, la reserva ovárica se va a alterar. Este es un estudio egipcio en el cual compararon 96 adolescentes con autoinmunidad tiroidea y 96 adolescentes sin autoinmunidad tiroidea, y se encontró una correlación negativa entre los niveles de TSH y los niveles de hormona antimuleriana. O sea, recuerden que la hormona antimuleriana es un marcador de reserva ovárica que se produce en los folículos de reserva folículos de reserva o primordiales y preantrales. Entonces, se vio una relación inversa, o sea que autoinmunidad tiroidea está relacionada con baja reserva ovárica. Esto nos sugiere, sobre todo si tiene, mira, otra vez en este estudio, es un estudio egipcio, nos sugiere que si los niveles son tan altos, es posible y se recomienda monitorear la reserva ovárica en las adolescentes con disfunción tiroidea. Entonces, pongámosle atención a eso a nuestras pacientes. Un adolescente, les damos un hipotiroidismo, tiene unos anticuerpos elevados, ojo con la reserva ovárica de esa paciente. Pongámosle atención, posiblemente en un no muy lejano puede tener una disfunción ovárica prematura. Esto también lo corroboran estudios, esto es una editorial de la Sociedad Americana de Reproducción, en la cual dice que hay una disminución significativa en la tasa de aborto espontáneo y en la tasa de nacidos vivos, un aumento, trata a las personas que ameritan porque tienen una autoinmunidad tiroidea elevada. El desarrollo embrionario en la autoinmunidad tiroidea también se ve alterado. Este estudio importante, estudio chino, que incluyó un buen número de mujeres, un estudio de cohortes, 1.172 mujeres eutiroideas entre 20 a 40 años, con infertilidad, ¿sí? Que se sometieron a un ciclo de recuperación en fertilización in vitro de ovocitos. Se diagnosticó en este grupo autoinmunidad tiroidea. Y miren este corte, 34, y lo compararon con niveles también de 115. Y en estas mujeres se encontró en 147 pacientes con antiinmunidad tiroidea, se clasificó pues como grupo positivo, y en el otro grupo, veamos acá los resultados, y se encontró que tuvieron un número de ovocitos captados significativamente menor y una peor calidad embrionaria en las mujeres con autoinmunidad tiroidea con niveles de anticuerpos altos que en las mujeres que no tenían autoinmunidad tiroidea. En este subgrupo de mujeres de menores de 2.5, el grupo de antiinmunidad tiroidea positivo también tuvo un número menor de ovocitos y una calidad peor que el grupo de antiinmunidad tiroidea negativo. O sea que vean, a pesar de tener la TSH por debajo de 2.5, el solo hecho de tener anticuerpos elevadísimos tienen ya un efecto negativo con el desarrollo embrionario, mostrando también una asociación negativa entre las concentraciones de anticuerpos y ovocitos captados y el número de embriones de alta calidad y el número de embriones disponibles. O sea que eso nos lleva a que nosotros en estas pacientes que llevan pues tener un muy buen control de su función tiroidea. Y ya para terminar vamos a hablar un poquito y resumir dos guías importantes, que está la guía europea de tiroides y el último reporte o la última guía de la Sociedad Americana. ¿Qué recomienda la guía europea, la Sociedad Europea de Tiroides? Cuando estamos hablando de pacientes que son llevadas o previos a reproducción asistida. Primero, ofrecer ICSI a mujeres con evidencia de autoinmunidad tiroidea como método de fertilización preferido en el curso de la reproducción asistida. No es una buena idea cuando tenemos pacientes con autoinmunidad tiroidea llevarlo a fertilización in vitro, la tradicional, que es dejar los espermatozoides alrededor y que fecunden. Si tenemos autoinmunidad tiroidea, es mejor inyectar el espermatozoide dentro del óvulo. El tratamiento con levotiroxina debe iniciarse rápidamente, hipotiroidismo clínico. Iniciar tratamiento con levotiroxina en mujeres con antiinmunidad tiroidea de TSH mayor de 0.4. A todas las pacientes se lo debemos dar ese tratamiento. TSH mayor de 0.4, autoinmunidad tiroidea, dar tratamiento.
para mantener los niveles de TSH menores de 2.5. Se recomienda iniciar tratamiento con levotiroxina en mujeres sin autoinmunidad tiroidea y niveles de TSH mayor de 4 para mantener los niveles séricos. O sea que si tenemos una TSH mayor de 4 y los anticuerpos son negativos, hay que darle tratamiento. Las mujeres eutiroideas con autoinmunidad tiroidea sometidas a FIC-IPSI no deberían ser tratadas sistemáticamente con levotiroxina. Ahora vamos a ver aquí este cuadrito, que es lo que nos va a resumir todo. Tenemos una paciente con infertilidad, medimos la TSH y siempre anticuerpos antiperoxidasa. Si queremos ordenarle antitiroglobulina, se puede hacer. Si la TSH es mayor de 4, ¿sí? Si la TSH es mayor de 4, tratar, ¿sí? Iniciar tratamiento. Si la TSH es entre 2.5 y 4, mandamos anticuerpos, ¿sí? Si los anticuerpos son positivos, tratar. Pero ahora les digo en cuáles tratar. Si los anticuerpos son negativos, ojo, no tratar, ojo en 2.5 y 4, pero debemos hacer seguimiento de TSH rutinario, ojalá cada 4 semanitas. Si la TSH está entre 0.3 y 2.5, ¿sí? Evaluar la TSH antes de empezar la estimulación ovárica y pues no se da tratamiento en ese grupo. Pero si la TSH está en rangos de hipertiroidismo, se complementa los estudios de hipertiroidismo T3, T4 libre. Si es normal, sigue su proceso, y si está pues en un diagnóstico de hipertiroidismo, se pospone el tratamiento de fertilidad, se le da tratamiento, se invita al endocrinólogo para que le haga su tratamiento pues del hipertiroidismo. ¿Cuáles son los grupos entonces que si tenemos 2.5 a 4 con anticuerpos antitiroideos positivos, tratar? Si la paciente tiene disovulación diagnosticada, no ovula, hacemos una progesterona, tiene ciclos oligomenorrea irregulares, no vamos a dejar a esa paciente así. Esa paciente hay que tratarla porque tenemos anticuerpos y está haciendo un efecto sobre la función ovárica. Mujeres mayores de 35 años, importante ese grupo. Pacientes con antecedentes de aborto recurrente o pérdida gestacional recurrente, y ya vimos los altos niveles de anticuerpos antitiroideos, ¿sí? O sea, mayor de 100. Si nosotros tenemos este grupo con TSH 2.5 y 4 y anticuerpos positivos, esos son los pacientes que nosotros está direccionado tratar hasta tener una TSH menor de 2.5, mantenerla ahí. Pero ojo, a esas pacientes no le vamos a dar una levotiroxina a la dosis terapéutica de 1.4 a 1.6 microgramos día. No, le vamos a dar 25 microgramos. Y la vamos a evaluar cada 4 semanitas para seguir manteniendo la TSH por 2.5. Ojo, no la tenemos que poner a 1, que la TSH a 1, no, mantenerla abajo de 2.5 con esa suplencia. Porque ustedes saben que si la señora se embaraza, las necesidades de hormona tiroidea se aumentan y la paciente se le va a triplicar la TSH en el momento que se embarace. Por eso esa es la recomendación de aumentar entre un 25 al 50% la dosis de levotiroxina apenas la paciente se embarace. Y esto lo corrobora igualito la sociedad americana, ¿sí? Igualito. Entonces realmente las dos sociedades están, digamos, acordes en estas recomendaciones, ¿sí? Para nosotros tomar las conductas. En donde aquí hay un punto especial que ellos diferencian, que si la paciente va a tratamiento de fertilidad y tiene anticuerpos antiperoxidasa positivos, solo por ya el tratamiento de fertilidad se recomienda darle tratamiento a esa paciente con levotiroxina, pero lo demás es igualito. Entonces podemos concluir con estos datos y con esta información y con esta charla, podemos concluir que la prevalencia de tiroideos es alta en mujeres con su fertilidad y se asocia con afectación en la probabilidad y resultados de embarazo. La L-tiroxina es un tratamiento seguro, capaz de mejorar los resultados de la reproducción asistida. Se recomienda la medición de TSH en mujeres subfértiles y solo valorar anticuerpos antiperoxidasa si los niveles son de 2.5 unidades. Pero ojo, o sea, si no, nosotros tenemos 2.1, 2.2, ¿para qué le vamos a mandar T4 libre? ¿Para qué le vamos a mandar unos anticuerpos antiperoxidasa? ¿Sí? No está indicado. Entonces, con la sola TSH tenemos. Si ya es mayor de 2.5, sí. No se recomienda utilizar L-tiroxina en mujeres eutiroideas, por lo mismo, excepto ni siquiera si tiene los anticuerpos positivos. No se recomienda tratamiento sistemático de todas las mujeres eutiroideas con niveles elevados de anticuerpos, excepto
los grupos que les acabo de comentar, ¿sí o no? Si tenemos estos grupos que les acabo de comentar, entonces ahí sí entra la decisión a favor de tratar con dosis inicialmente mínimas de levotiroxina las pacientes que estén en este grupo de... La decisión del tratamiento debe individualizarse teniendo en cuenta estos factores. Muchísimas gracias.